Nos han enseñado a nosotros, amado hermano, que el que no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. Nos han enseñado que el que no habla en lengua no tiene a Dios, que el que no habla en lengua no tiene fuego, que el que no habla en lengua, hermano, no está orando, que el que no habla en lengua, aleluya, no tiene poder de Dios, que el que no habla en lengua no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos han enseñado. Esa es una gran mentira, amado hermano. Eso es falta de conocimiento y de sabiduría. Si tú no hablas en lengua, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y por eso es que hay muchos cristianos frustrados, desanimados, porque no hablan en lengua, hermano. Y hay gente ayunando, gente se mete 7, 40, 21 días de ayuno para que Dios le dé el don de lengua. No, hermano, no siga aguantando hambre. No siga haciendo eso. Usted ni que ayune, ni que patalee, ni que haga vigilia, Dios no le va a dar el don que usted pide. Ahora yo le voy a demostrar por la Biblia que no todos tenemos el don de lengua, hermano. Que no todos hablamos en lengua. Yo se lo voy a demostrar por la palabra, hermano. Rosy, Dios te bendiga. Estamos aquí en 1 Corintios 14. Pero si usted le da la paginita para acá, queda en el capítulo 12, donde habla de los dones de lenguas, ¿verdad? En los dones del Espíritu, perdón. Y en eso de los dones del Espíritu, aquí dice una palabra poderosa, hermano. Aquí dice: a otros el hacer milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Dice, pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte como Él quiere, amado hermano. Él reparte como Él quiere. No es como yo quiero, hermano. Es como Él quiere. Si a Él le place que usted tenga el don de lengua, se lo va a dar. Si no, no. Si no, no, hermano. Entonces hay gente que está ayunando para que el Señor le dé el don de lengua. Mire lo que dice acá. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? Hace una pregunta, hermano Jorge. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de lengua? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todo? No, ¿verdad que no? Entonces, amado hermano, yo no puedo enseñar que el que no tiene el don de lengua no tiene el Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar de los dones. Vamos a hablar solamente de esto, del hablar en lenguas. Hermano Jorge, gracias, siervo. Dios te multiplique y te bendiga, mi hermano. Entonces nos han enseñado eso. Si tú no hablas en lengua, no tienes poder de Dios. El que más lengua habla, más poder tiene. El que más lengua habla, más fuego de Dios tiene. Es más espiritual que el otro. No, hermano, los dones no tienen nada que ver con lo espiritual. Porque hasta el diablo habla en lengua, hasta los demonios hablan en lengua, hermano. Hasta el descarriado, el mundano habla en lengua. Hasta los brujos hablan en lengua. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hasta los hechiceros y santeros y babalaos y de todas esas cosas hablan en lengua también? Ahora bien, amados hermanos, dice acá en el capítulo 14, ya, y Dios te bendiga, hermano Carlos, capítulo 14, 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, seguí el amor y procura los dones espirituales, procura, o sea, búscalo, anhélalo, amén, ora por ello, anhela, procurar, buscar, pero sobre todo que profetices. El apóstol Pablo empieza diciendo, sigue el amor. Porque en el capítulo 13 más arriba habla del amor. Y el apóstol Pablo dice acá en el capítulo 13, hermano, por eso es que dice, sigue el amor. ¿Sabe por qué? Porque dice acá, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. De nada a mí me vale, hermano, hablar muchas lenguas, pero no tengo amor. No soy nadie, no soy nada. Aquí lo más importante de todo, hermano, el evangelio es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué me vale a mí pararme en un altar y hablar en lengua, pero no le hablo a mi esposo, no le hablo a mis hijos, no le hablo a la suegra, no le hablo al hermano, y así hablo en lengua y profetizo? Ay, hermano, se acabó el gozo. No vaya a perder el gozo. Diga gloria a Dios, diga amén, dígame algo, hermano. Vaya a tomar café. Sigue el amor. Seguí el amor. Tenemos que seguir el amor y que procuremos los dones, sí. Pero sobre todos los dones, que profeticéis. Ahora, hermano, ¿cuáles son los dones espirituales? ¿Cuántos dones espirituales hay? Vamos a ver, yo quiero que usted me lo escriba allí. Escríbame los dones espirituales, ¿cuáles son? Hermano, dígame cuáles son los dones espirituales. Porque el apóstol Pablo está diciendo, procura los dones espirituales. Pero sobre todos esos dones, que tú profetices. Ahorita lo leímos en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Si quiere la nota para que después lo busque. Son 9, hermano. Los dones espirituales son 9. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritu, el hablar en lengua, interpretación de lengua, profecía. Son 9. Amén, Mary, gracias. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, sobre esos 9 dones, sobre ellos, yo quiero que ustedes profeticen, anhelen más el profetizar. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice que él quiere que la iglesia profetice sobre todos los dones? Sobre el hacer milagro, sobre, hermano, el hacer sanidades, hablar en lengua, don de ciencia, de sabiduría. Sobre todo ello, el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes profeticen, anhelen el de profetizar. Lo que pasa es que nosotros, hermano Carlos, en realidad no sabemos qué es profetizar. A veces profetizar creemos que es solamente pararse en un altar y decirle lo que te va a acontecer mañana, lo que te pasó ayer, lo que te va a pasar en el 2026, cuántos carros vienen, cuánto te va a dar Dios. Hermano, por eso es que a veces entendemos mal. Pero cuando habla de profetizar, hermano, profetizar significa anunciar. Profetizar significa, aleluya, hablar. ¿Y qué tenemos que anunciar nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos que hablar? La Biblia dice que la profecía más segura es la Biblia. La Biblia es una profecía. La Biblia es profecía, palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo me está diciendo, quiero que ustedes profeticen, está diciendo, yo quiero que ustedes anuncien, que ustedes prediquen, que ustedes enseñan. ¿Por qué, amados hermanos? Porque acá en el versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hermano Jorge, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Hermano, nadie le entiende, ni aún la persona que está hablando en lengua entiende, porque está hablando misterio. Su espíritu está hablando con Dios. El Espíritu Santo está hablando con Dios, con el Espíritu de Dios. Porque dice acá, porque por el Espíritu, y mire que aquí dice Espíritu con letra E mayúscula. No es el Espíritu del hombre, es el Espíritu Santo quien habla en lengua. No eres tú, hermano, es el Espíritu Santo que habla en lengua para comunicarse con el Padre, con el Espíritu de Dios. Tú no entiendes, nadie entiende nada. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación.
exhortación y consolación. Por eso es que el apóstol Pablo dice, yo quiero que ustedes profeticen. ¿Por qué? Porque el que profetiza le está hablando a los hombres. Hermano, usted no necesita que esté hablándole a Dios. Nosotros necesitamos hablarle a la iglesia, hablarle a los hombres, hablarle al que está perdido, hablarle al descarriado. Nosotros necesitamos predicar, anunciar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser edificada. Hermano, en esta mañana, aleluya, la iglesia está siendo edificada. En esta mañana le estamos profetizando a ustedes. Yo le estoy profetizando porque le estoy anunciando. Le estoy, número 1, edificando. Número 2, yo le estoy exhortando. Y número 3, le estoy consolando. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, yo quiero que ustedes profeticen, que ustedes edifiquen. Yo quiero que los dones que ustedes tengan, los dones que Dios le ha entregado, ustedes los usen para, aleluya, edificación del cuerpo de Cristo. Pero lamentablemente en este tiempo no se hace eso, amado. Aleluya, los dones que yo tengo, hermano, los uso para vanagloriarme, para exaltarme, para engrandecerme. No, yo soy el que hablo más en lengua, el que más profetizo. Yo tengo el don de milagro y es una competencia, es una rivalidad. Y ahorita, hermano, casi nadie está siendo edificado con los dones que nosotros tenemos. El don que Dios te dio es para que tú edifiques a tu hermano, lo enseñes, lo corrijas, lo instruyas. Pero mientras que tú te pongas a hablar en lengua, que nadie entiende nada, nadie es edificado, hermano. ¿Quién va a ser edificado si nadie está entendiendo lo que tú estás diciendo? Jorge, siervo, gracias, mi hermano. Por eso es que el Señor dijo, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura, hermano. No le estoy enseñando que no se debe hablar en lengua, no, ahorita vamos a hablar de eso, eso sigue hablando. Pero el Señor dice la palabra que el que profetiza edifica a la iglesia, hermano. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermano, yo no sé cuántos hablan en lengua acá, no sé cuántos, ¿verdad? Pero cuando tú hablas en lengua te edificas tú mismo, hermano. No impidas el hablar en lengua, hermano, no lo impidas. Enciérrate en tu cuarto y comienza a hablar en lengua. Si estás desanimado, si estás afligido, habla en lengua. Métete allí con el Señor y habla en lengua, porque te está edificando. Te estás edificando tú mismo y vas a salir fortalecido y edificado. Porque te edifica a ti mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y el propósito principal de los ministerios, de los dones, es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea edificado. Hermano, ese es el propósito principal de los dones que tú tienes. Es que la iglesia sea edificada. Si tú hablas en lengua, si tú profetizas, si tú tienes don de sanidad, de milagro, de ciencia, de sabiduría, eso no es para ti. Eso es para tu hermano. Eso es para el cuerpo de Cristo. Eso no es para que tú te pongas orgulloso de que tiene más unción que María, que Carlos, que Juan, porque tú hablas en lengua y ellos no. Porque tú pones la mano y hay milagro y ellos no. No, hermano, a usted no lo hace más grande eso. Y déjeme decirle que usted ese don no lo lleva usted al cielo. Mire, usted se puede perder con ese don, con los 9 dones del Espíritu. Usted se puede perder en el infierno si no está caminando en santidad, en integridad. Usted puede tener los 9 dones, amado hermano, y puede echar fuera demonios, y puede poner la mano y los paralíticos se levantan, los muertos resucitan, los ciegos ven, pero eso usted no lo va a llevar al cielo. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, no se regocijen porque los demonios se sujetan, no, alégrese porque su nombre está escrito en el libro de la vida, porque muchos en aquel día van a decir, yo tenía los 9 dones, yo profetizaba, yo hablaba en lengua, yo adoraba, los muertos se paraban, yo hacía milagros, y el Señor dice, pero es que yo a ustedes no lo conozco. ¿Quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano Carlos, buenos días, Dios te bendiga. Entonces, María, el que profetiza edifica a la iglesia. Pero vamos a seguir rodando, hermano. Vamos con el versículo 5 que está acá.
en el versículo 5, mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, le decía el apóstol Pablo a los corintios. Yo quiero que todos hablaran en lengua, pero más que profeticen. Pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, amado hermano. O sea, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas si no la interpreta. Ahora, yo no sé si usted tiene el don de interpretación, porque son dos, hermano. El hablar en lengua, el interpretarla, son dos dones diferentes, pero esos dos dones, hermanos, tienen que estar abrazados, tienen que estar agarrados de la mano. Porque cuando tú interpretas, tú vas a decir lo que Dios está diciendo. Pero cuando tú no interpretas, nadie sabe nada de lo que Dios dijo. Y por eso, hermano, usted no puede estar diciendo amén a todo. Usted no puede estar diciendo gloria a Dios, aleluya, cuando alguien está hablando en lengua, porque usted no sabe lo que está diciendo. Tú no sabes si es Dios quien está hablando allí o es el diablo, los demonios. Y a veces nosotros por las emociones decimos amén, decimos gloria a Dios, decimos habla Jehová porque esto está bueno. Y resulta que es un demonio que está hablando en lengua ahí en el altar. Y usted piensa que es Dios, no sabe lo que están diciendo. Quizás están lanzando una maldición para la iglesia, hermano. Y usted diciendo amén, gloria a Dios. Aleluya. Tengo una hija, dice mi hermana María, que Dios la usa con lengua e interpretación. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Amén, Yudenia, Dios te bendiga, Yudenia. Eso es 1 Corintios capítulo 14. Hermano, entonces usted no puede estar diciendo amén si no hay intérprete. Entonces el que profetiza es mayor que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Pero lamentablemente ahorita no se ve eso, hermano. No, amado hermano, es poco las congregaciones donde hay un intérprete. Puede haber un intérprete, otro hermano que tenga el don de interpretación, o puede ser tú mismo. Pero ahorita no se ve eso, hermano. No, ahorita a veces nos dejamos llevar por las emociones y vamos a hablar en lengua. Todo el mundo habla en lengua y eso se forma, hermano, un desorden. Usted no sabe ni lo que está pasando ahí. No, pero lo más tremendo, hermano, es que a veces se molestan cuando uno les dice la verdad. Yo estoy seguro que los religiosos, los que dicen que son pentecostés de la cabeza a los pies, no les gusta esta enseñanza. Porque para ellos el hablar en lengua, hermano, es estar lleno del Espíritu Santo. Para ellos el hablar en lengua está en el fuego de Dios. Para ellos el que no habla en lengua está muerto espiritualmente, no está ayunando y no está orando, porque ellos creen que eso es fuego. Sí, hermano, el hablar en lengua es poder de Dios. Pero aquí está la palabra que nos está enseñando, amado hermano. Aquí está la palabra. Entonces ellos no están pendientes de edificar la iglesia, están pendientes, hermano, de vanagloriarse. Oye, yo sí hablo en lengua, hermano. Yo sí tengo a Dios. Y el versículo 6 dice: ahora pues, hermano, mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le pone unos ejemplos para que ellos entiendan un poquito más. Ahora pues, hermano, si yo voy a visitarlos a ustedes hablando en lengua, ¿cuál es el provecho? ¿Qué aprovechará si yo no tengo la revelación? Si yo no tengo ciencia, no tengo profecía o no tengo doctrina, ¿cuál es el aprovechamiento que habrá si yo los visito hablando en lengua, pero no llevo ciencia, revelación, profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, que la flauta se tiene que soplar, hermano, o la cítara, si no diera distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Hermano, si nadie canta esa música, ¿quién va a saber lo que está tocando? Si lo que está es silbando ahí. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, amados hermanos? Porque recuerde que en aquel tiempo habían sonidos de trompeta, y cuando la gente escuchaba el sonido de la trompeta, la gente sabía qué significaba ese sonido. Si era un sonido de paz, de guerra, de preparación, tenía que estar pendiente del sonido de trompeta. Y el apóstol Pablo dice, si dieren un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así es igualito el hablar en lengua, hermano. Si yo no sé lo que me están diciendo, entonces ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Qué me está diciendo Dios si no entiendo nada? Así también vosotros, dice el apóstol Pablo. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Erika, yo hablo en lengua venezolana. Hermano, ¿cómo se va a entender lo que decís? Porque estamos hablando al aire. Estamos hablando al aire, amados hermanos. Hablas al aire. Pero esto se predica, se enseña, y la gente igualito sigue haciendo lo mismo, amado hermano. Y la gente se quedan como una vez, hermano, aleluya, prediqué una palabra y corregí un varón. Le dije que la enseñanza que Dios estaba mal, gloria al Señor, porque predicó una herejía, una apostasía, y lo corregí, gloria al Señor. Y usted sabe lo que dijo él. Dijo, bueno, hermano, yo predico así, así me quedo y así seguiré predicando, así seguiré haciendo. Sí, porque hay gente, hermano, gloria al Señor, que se le habla por la palabra y ni aún así agarran. Son como el pueblo de Israel, de dura cerviz, tercos. Ahora bien, mire lo que dice acá, hermano. Tantas clases de idiomas hay, hermano. ¿Usted sabe cuántos idiomas hay? Uy, hermano, miles. ¿Usted sabe cuántos idiomas hay, hermano? Muchos. Dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, hermano. Todos los idiomas tienen su significado, todo. Hay muchos idiomas. Le voy a enseñar otra cosita aquí, hermano, que quizás usted no la sabía. Mire, pero si yo ignoro el valor de las palabras, será como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. ¿De qué me vale a mí que usted venga a visitarme acá a Venezuela, amado hermano? Usted que está allá en Estados Unidos, usted que está allá en Inglaterra, por allá en Alemania, lejos. ¿De qué me vale a mí? ¿Qué aprovecho, hermano? ¿Qué bendición tendría yo de que usted me venga a visitar acá a Venezuela y que usted llegue hablándome en lenguas, hermano? De que usted me llegue aquí hablando en inglés. Imagínese eso, hermano. Eso va a ser algo tremendo. Que usted me visite y esté hablando inglés. Que tenga hambre, que se vaya a bañar, hermano. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde voy a dormir? Y que todo me hable en inglés, hermano. No le voy a entender nada. Eso va a ser una lucha. Eso va a ser una batalla. Eso va a ser algo tremendo, hermano. Entonces usted es un extranjero para mí, yo no le entiendo nada, hágame una seña, hermana María. No sé si mi hermana Belén está por ahí, mi hermana Lupe, la sierva de Cristo. Hermana, hágame una seña, ¿qué es lo que quiere usted? Y la hermana pidiéndome algo, pidiéndome un favor, deme agua, deme comida, hermano, ¿dónde está la bodega? Vamos a salir al centro. Pero si me está hablando en inglés, yo no le entiendo nada, hermano, hábleme en español para poder entender, porque si no la cosa se va a poner tremenda, hermano. Va a tener que agarrar las maletas y volverse ahí para su casa. No entendemos nada, amados hermanos. No se entiende nada porque ella es un extranjero para mí, para el que habla.
Y el que habla aleluya será extranjero para mí también. Entonces ni ella me entiende a mí, ni yo la entiendo a ella, porque ella habla en inglés y yo hablo en español. Entonces, ¿qué aprovecha eso? No aprovecha nada, hermano. Antes que se me olvide, hermano, le voy a decir algo. Le voy a enseñar algo, hermano. Hermano, mire esto. Existen dos clases de lengua. Existen dos clases de lengua, lo leímos acá. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Existen dos clases de lengua. La lengua angelical, que esa no la va a entender usted ni yo. Esa no tiene interpretación. Ahora, yo no sé si usted habla como un ángel, hermano. Hermana Lupe, Dios me la bendiga. Por aquí llegó una hermana Lupe que habla en inglés. Existen dos clases de lengua, la angelical y la humana. Ahora, hermano, ¿cuál es el don? Dígame cuál es el don. El don de lengua no es hablar lenguas angelicales, no. El don de lengua es hablar lenguas humanas. Lo dice Primera de Corintios capítulo 12. Aquí lo dice, hermano. Diversos géneros. Escuche esto. Géneros. ¿Sabe qué significa? Géneros de lengua significa, hermano, género significa descendencia. Significa, hermano, lenguas humanas. El don de lengua son lenguas humanas. El don de lengua es cuando Daniel no sabe hablar italiano, pero lo tomó el Espíritu y comenzó a hablar italiano. Comenzó a hablar en inglés. Comenzó a hablar en alemán. Comenzó a hablar en mandarín. Ese es el don de géneros de lengua. Géneros. Diversos tipos de lengua. No son angelicales, hermano. Porque usted y yo, hermano, no vamos a entender las lenguas angelicales, entendemos las lenguas humanas. Y eso está en la Biblia. En la Biblia hubieron personas que descendieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quiénes fueron los que hablaron en el día de Pentecostés? ¿Estaban hablando lenguas angelicales o lenguas humanas? ¿Qué estaban hablando? Pregunto, ¿los apóstoles estaban hablando angelicales o humanas? Ese es el don, se manifestó el don de lengua allí, hermano. Porque Pedro, siendo judío, Pedro hablaba en inglés, Mateo hablaba en mandarín, Juan hablaba en portugués, Tomás hablaba en brasileño, y el otro, se manifestó el género de lengua sobre los apóstoles. ¿Para qué? Ahora pregunto, ¿para qué se manifestó ese don en ese momento? ¿Será que había edificación o no había edificación? Claro que sí había edificación, porque la gente que estaba allí en la fiesta del Pentecostés, cuando escucharon hablar a Pedro, la gente decía, oye, mira Pedro, pero este no es Pedro el que pesca, el pescador. Mira, está hablando en mi idioma, yo le entiendo, me está predicando, me está hablando de Cristo, me está hablando de alguien que resucitó, me está hablando de una salvación. Y el otro decía, mira, pero Juan me está hablando en portugués, yo entiendo lo que Juan me está diciendo. O sea que la gente estaba siendo edificada, hermano, por la palabra, por el género de lengua. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando usted lo toma el Espíritu y que usted hable en lengua, el que está oyendo entienda lo que tú estás diciendo.
Alábalo. Diga gloria a Dios, hermano. Yo siento la presencia de Dios aquí. Ahí no se necesitaba intérprete. Ahí no se necesitaba intérprete. ¿Sabe por qué? Le voy a decir otra cosa. Usted dirá, hermano Daniel, pero ¿quién interpretaba allí? Ahí no se necesitaba intérprete. ¿Sabe por qué, hermano Jorge? Porque la gente entendía. ¿Para qué necesitaba intérprete si la gente entendía lo que los apóstoles estaban diciendo? Yo le entiendo. No necesito intérprete, yo entiendo lo que este hombre me dice. Ahora, ¿y por qué en este tiempo sí se necesita? Porque la gente no entiende. Usted me viene aquí como puse el ejemplo. Mi hermana Lupe me visita hablando en inglés. Yo tengo que buscar un intérprete. Hermana Lupe, si no, no me habla en inglés porque no le entiendo nada, hermano. Si viene un portugués, un chino, un japonés, hermano, yo necesito a alguien que me interprete porque no le voy a entender nada. Entonces, mire, yo les dije al principio, hermano. Yo en el principio les dije, hermano, que no todo el que habla en lengua tiene el don de lenguas. Hermano Jorge, Dios te bendiga. Ahí está, mi hermana me escribió algo en inglés ahí. ¿Qué dice ahí? Yo no sé lo que dice ahí. Imagínense. Gracias a Dios que ahorita tenemos tantas aplicaciones que traducen eso rápido. Mi hermana Belén, a veces mi hermana Belén me manda unos audios por WhatsApp, unas palabras en inglés que no las tengo que traducir, hermano. Tengo que buscar el traductor. Ahora, amados hermanos, el que tiene el don de géneros de lengua es el que habla en otro idioma cuando lo toma el Espíritu. No es que usted se la va a pasar hablando en chino por todas partes, no. Cuando te toma el Espíritu, hermano, tú estás en la congregación, estás en cualquier lugar orando, clamando, buscando a Dios. Te tomó el Espíritu y comenzaste a hablar en italiano. Amén, en italiano. Ahora, si tú vas a hablar en italiano, es porque en esa congregación hay un italiano que te va a entender. Porque si no hay un italiano, entonces ¿para qué vas a hablar en italiano? Si tú le vas a hablar a la iglesia, entonces ellos tienen que entenderte. Porque si no, entonces ¿para qué vas a hablar? Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Entonces el apóstol Pablo dice, tantos idiomas hay. Pero si yo ignoro el valor, aleluya, estoy hablando al aire. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia, amado hermano. Sí, los dones espirituales son maravillosos, son extraordinarios, hermano, pero todo tiene que ser para edificación de la iglesia, amados hermanos. Ese es el único propósito principal, edificar al cuerpo de Cristo. Mire lo que dice acá. Por eso dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Ore, busque al Señor y dígale, Señor, yo necesito que tú me des el don de interpretación, porque entonces tengo este don, pero estoy amarrado. ¿Qué hago? Necesito que tú me des el don para poder interpretar y que la iglesia sea edificada. No solamente la iglesia, yo mismo, Señor, saber lo que estoy diciendo. Dios te bendiga, Marimar. Pide en oración poder interpretarla. Mire lo que dice el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Amén, hermano, tú puedes orar en lengua desconocida, sí. Tú lo puedes hacer porque tu espíritu orar y tú te fortaleces. Pero tú quedas sin fruto, no se sabe, no sabe lo que pasó allí.
Y el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, amados hermanos. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento, amado hermano. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, el entendimiento. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, cuando no hay entendimiento, hermano, yo hago lo contrario a lo que la palabra me está diciendo. Dios bendiga a todos los que están conectados, los que están entrando, bienvenidos en esta hermosa mañana. Escuchar la palabra del Señor. Gracias, Mariel, y gracias a todos por esas bendiciones, hermanos, por compartir de sus bendiciones con nosotros. Que el Señor les multiplique. Hermano, usted tiene que orar en el Espíritu, sí, amén. Ahora bien, ¿qué significa orar en el Espíritu? Yo en estos días le enseñé, hermano, que cuando usted va a la oración, usted ora en la carne. Gracias, hermana Lupe. Ahora sí nos vamos a poner más activos, hermano, con esta taza de café. Y si es venezolano, más activo nos vamos a poner. Amados hermanos. Ajá, llegó mi hermana Belén. Llegó la de la que le estaba hablando ahorita. Ahí llegó. Pero no voy a pensar que era algo malo, Belén. Hermano, orar en el Espíritu, gloria al Señor. Porque empezamos orando en la carne. Cuando usted se mete en la oración, usted empieza orando en la carne, desanimado, con sueño, sin ganas. Pero cuando usted persevera en la oración, va a llegar el momento en que usted va a orar en el Espíritu. O sea, significa, hermano, que tú estás metido en la presencia de Dios, que se te olvidó el problema, se te olvidó la comida, se te olvidó que el carro se te dañó y estás metido en el Espíritu. En ese momento es cuando las personas hablan en lengua. Bueno, el que habla en lengua, el que no, bueno, está clamando. Pero tenemos que orar en el Espíritu. Pero tener entendimiento, hermano, de que estamos acá, gloria al Señor, aleluya. No es que usted va a orar en el Espíritu y usted se le va a olvidar todo lo que está en su alrededor. Y empieza a darle cabezazo a las paredes y a las sillas y se cae de cabeza y se puede hasta medio matar. No, usted tiene que hacer todo con entendimiento. Usted tiene que hacer todo con entendimiento, sí, en el Espíritu, pero tú tienes que saber que estás orando. Tú tienes que saber en dónde estás. Tú tienes que saber a lo que estás haciendo, hermano. Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento, hermano. No, hermano, me tomó el Espíritu en el autobús y comencé a hablar en lengua y a dar vuelta canela en el autobús. ¿Qué va a decir la gente? Hermana Lupe, claro que sí, mi hermana, lo acabamos de leer ahorita, claro. Ese es un don, hermana, géneros de lengua, el don de lengua, ese es un don, claro que sí existe. Claro que sí existe, sierva del Señor. Pero el don de lengua es cuando te toma el Espíritu y tú hablas en otro idioma. No es cuando dices una sola cosa. Que eso es lo que pasa, hermano. Todo el mundo habla lo mismo, repite lo mismo. Esa es una manifestación del Espíritu, que usted soltó una palabra en lengua, pero eso no quiere decir que usted habla en lengua. Que usted tiene el don de lengua. Hermano, oiga esto. Yo hace años yo me congregaba en una iglesia, hace más de 10 años. Hermano, y el pastor hizo un culto especial.
Hermana Lupe, el que tiene el don de lengua, mire, lo puede tomar el Espíritu en el autobús, amén, en el autobús, para hablarle en lengua a alguien. Quizás en el autobús vaya un italiano que necesite una palabra de parte del Señor, y Dios lo va a tomar y le va a dar una palabra en italiano y ese hombre va a entender, pero es porque Dios va a edificar a alguien, Dios va a hacer algo. Pero si no va a haber nada de edificación, ¿para qué se va a hacer? El que está en el altar predicando, ¿para qué va a estar hablando chino? Si aquí no hay chino. ¿Verdad que no? ¿Para qué va a estar hablando chino si no hay chino en el culto? Mire, hermano, yo una vez les conté que el pastor hizo un culto especial, y usted sabe lo que el pastor hizo, hermano. Él dijo, bueno, mañana habrá un culto especial. Culto para los que no hablan en lengua, hablen en lengua. El que no habla en lengua, mañana va a hablar en lengua. Culto especial. Y usted sabe que cuando uno está nuevo creyente, oye, uno se emociona, hermano. Y bueno, fuimos para ese culto, hermano. Claro, pero yo desde un principio no me cuadraba eso. Yo decía, esto está como extraño. Y el pastor, bueno, empezó el culto, hermano, y el pastor hablaba en lengua normal. Y él decía, bueno, cierra su vista y comienza a orar. Usted va a repetir. Él decía, repita lo que usted escucha. Porque habían hermanitos que hablaban en lengua. Repita lo que su hermano está diciendo, hermano. Y se comenzó ese zaperó con el culto. Y comenzó ese bochinche, hermano. Y mire, le voy a decir algo. No sé si es por la fe. Y yo trataba de hacerlo, hermano. Y no podía. No podía, hermano. Y otros empezaron a repetir. Salían hablando en lengua, hermano. Salían diciendo unas cosas por allá. Y después que un muchacho, mire, habló en lengua, mire, ese no podía agarrar el micrófono porque era lengua. Después de ahí para adelante, cuando le daban una oportunidad en la iglesia, eso no decía nada. Eso comenzaba a hablar en lengua y era lengua por todas partes, hermano. Y hoy en día están descarriados, hermano. Hoy en día están apartados. Hermano, porque esto no es del que quiere ni del que corre. Esto no se aprende. Esto no se aprende, hermano. Esto lo da el Espíritu Santo a quien Él quiera, como se lo quiera dar. Él reparte, hermana Lupe, conforme como Él quiera. Si a Dios le place, amén, me da ese don. Si no, me da el don de sabiduría, de conocimiento. Cualquier don, hermano, pero que sea de edificación. Dios te bendiga, Ali. Hermano, los dones no se compran. Los dones no se ganan de esa manera. Los dones no se transfieren. Ojo con lo que le estoy diciendo. Los dones no se transfieren. No vamos a hacer una transferencia de dones. Yo te voy a dar mis dones. No, hermano. No se deje estar engañando. Los dones no se compran. No, voy a dar una buena ofrenda para que Dios me dé este don. Voy a hacer un pacto con Dios para que Dios me dé el don. No, hermano. Los dones se anhelan y se buscan. Y si el Espíritu Santo te lo quiere dar, pues amén. Entonces vamos a orar en el Espíritu, sí. Pero ore con el entendimiento. Sepa lo que usted está orando, amado hermano. Y sabe que también nos enseña esta palabra, aleluya, que nosotros tenemos que saber orar. Le voy a enseñar algo aquí poderoso, hermano. Nosotros tenemos que saber orar en el Espíritu. Nosotros tenemos que entender por lo cual qué estamos orando, cómo estamos orando. Usted no se puede meter en el Espíritu y ore. Usted tiene que saber cómo debe de orar, hermano. Usted tiene que tener conocimiento. Nosotros tenemos que tener conocimiento para poder orar. Por eso es que a veces no recibimos, hermano, porque oramos mal, no sabemos orar. A veces oramos en contra
de lo que está escrito en la palabra sin saber y sin tener conocimiento. Y ore que ore, y ore que ore. ¿Por qué, hermano? Por la mala interpretación de la palabra. Por la mala interpretación. Amén. Simón el mago quiso comprar y le dijo a Pedro: ¿cuánto vale? Porque yo también quiero poner la mano y que reciba. ¿Cuánto hay para eso? Aquí están unos dólares. ¿Cuánto quiere? Y Pedro le reprendió y le dijo: tu dinero perezca contigo, hijo del diablo. Los dones no se compran. Usted no tiene que estar haciendo curso, hermano. Mire, usted no tiene que estar estudiando teología para que Dios le dé dones, ministerios. No, amados hermanos. No le estoy diciendo que estudiar es malo. No, yo también estudié, mi esposa también. Pero eso no da los dones. Los dones los da el Espíritu Santo a quien Él se lo quiera dar. Y le estoy diciendo que nosotros tenemos que saber orar, amados hermanos, por la mala interpretación. Por ejemplo, amados hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 18, aleluya, está una palabra que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y a veces nosotros oramos en el Espíritu, pero sin entendimiento, porque a veces ponemos a orar: bueno, ato al diablo, ato a los demonios, ato a la enfermedad, la echo fuera, la echo al infierno, ato esto, ato aquello, y vivimos atando todo, hermano, cuando en realidad esa palabra no me está diciendo que yo, aleluya, no está hablando ni del diablo, ni de los demonios, ni de enfermedad, nada de eso. Hermano, mire, hay organizaciones. Yo lo digo, hermano, porque yo me congregaba en esa organización, donde ellos tienen por costumbre hacer esta oración. Mateo 18, 18. Ellos atan, reprendiendo al diablo, y desatan. Y a mí me enseñaron, hermano, a atar al diablo. A mí me enseñaron a atar a los demonios, a lanzarlos al infierno, a lanzarlos a lugares secos sin reposo. A mí me enseñaron a atar las cosas malas y lanzarlas a los abismos. Eso me enseñaron a mí. Pero esa es una oración sin entendimiento. Porque la iglesia no tiene el poder para atar al diablo, hermano. La iglesia no le dieron ese poder, ni tiene la autoridad, ni tiene el permiso para atar al diablo ni a los demonios. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos mandó a nosotros atar al diablo y a los demonios. ¿Sabe por qué? Porque eso va a pasar una sola vez en el libro de Apocalipsis. Que Satanás será atado por 1000 años, pero eso no lo va a atar usted ni yo. Ni usted y yo va a atar al diablo por 1000 años. Ese va a ser el poder de Dios, hermano. Un ángel dice: ahora, hermano, entonces Dios te dio a ti el poder para echar fuera. Dios te dio poder a ti sobre toda potestad, para echar fuera demonios, no para atarlos. Es más, ni Cristo los ató. Oiga esto, hermano, ni el mismo Jesucristo estando en la tierra ató a los demonios. En ninguna parte de la Biblia, hermano, yo he leído que Cristo ató a los demonios y los lanzó al infierno. No, en ninguna parte. Porque cuando estaba el endemoniado de Gadara, los gadarenos, los endemoniados, algunos evangelios dicen que uno, otros dicen que dos. Pero cuando Cristo llegó a la isla ya, dice que el endemoniado de Gadara le clamó y le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de? ¿Por qué el demonio le dice que antes del tiempo? Porque los demonios saben que tienen un tiempo en que ellos serán atados y serán lanzados al lago de fuego. Ellos saben que tienen un tiempo. Entonces usted no puede estar atando al diablo y lanzarlo al infierno. Usted no puede estar atando a los demonios ni lanzarlo, porque esa es una oración seca. Los demonios se deben de reír de nosotros cuando oramos de esa manera.
Los demonios se deben de reír cuando tú y yo oramos así. Los demonios dicen, ¿qué me vas a atar tú aquí si yo estoy en el mundo echando broma? Me voy de aquí, pero me voy para otra casa a echar broma. ¿Cómo tú me vas a atar a mí? No me ató Cristo y me vas a atar tú. Los demonios se deben de reír, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo dice, oren en el Espíritu, pero oren con entendimiento. Sepan lo que están orando. Porque si yo ato al demonio hoy, entonces ¿para qué mañana lo voy a atar otra vez si está atado? ¿Será que se soltó? Entonces todos los días lo ato. Entonces quiere decir que no lo estás atando fuerte, lo estás atando muy suave, amárralo más duro. Hay algunos que usan cadenas de oro. Hay unos que usan cadenas de plata, cadenas de esto, de aquello, hermano. Entonces no, átelo bien fuerte para que no lo siga atando. Imagínense si eso se fuera así de fácil. Vamos a atar todos los demonios, los metemos en un saco, los amarramos bien y los lanzamos al infierno y listo. No hay demonio, no hay diablo. Vamos a vivir en el paraíso. Amén, hermana Lupe. Mientras que estemos en esta tierra, hermano, vamos a ser tentados. Hermano, yo le digo esto porque yo lo he escuchado. Reprendemos y atamos al hombre fuerte y lo echamos afuera, a lugares secos, sin reposo. Mire, los demonios están en el mundo, hermano, en los aires. Los demonios están buscando dónde reposar. Se meten en los hogares, en las vidas. Los demonios no están en el infierno quemándose, no, amado hermano. Pero a veces nosotros oramos y atamos al hombre fuerte. Y en estos días se los enseñé. ¿Cómo tú vas a atar al hombre fuerte si el hombre fuerte se llama Jesucristo? Hermano, a veces nosotros atamos al hombre fuerte y Cristo diciendo, hijo, ¿me estás atando a mí? El fuerte soy yo. El fuerte era el diablo, pero vine yo y lo vencí en la cruz del Calvario. Ahora yo pasé a ser el hombre fuerte. Ahora el campeón se llama Cristo. Él sí es el hombre fuerte, el diablo no. Entonces no esté atando al hombre fuerte. Hasta hoy usted ora de esa manera. El hombre fuerte, ¿quién es? Cristo, hermano. Él dijo, sí, yo entré a la casa del hombre fuerte, pero vino otro y le venció y le quitó todo. Ahora, ¿quién es el hombre fuerte? Jesucristo, porque lo venció en la cruz del Calvario. Es como cuando, hermanos, van a una final, una pelea de boxeo. Está el campeón y está el otro que llegó que lo va a retar. Pero resulta que el que llegó nuevo, el que lo retó, venció al campeón. Le quitó, hermano, la corona. Le quitó el cinturón y ahora aquel ya dejó de ser fuerte. Ahora pasó a ser el hombre fuerte, el que lo venció. Entonces, amados hermanos, tenemos que orar con el entendimiento. Orar con el entendimiento. Hermano, y si seguimos hablando de eso, hoy hablamos de muchas cosas. Le ordeno a esta enfermedad que se vaya. Le ordeno que se vaya de tu vida el proceso, lo que estás pasando. Y a veces no saben que lo que esa persona está pasando es que Dios lo tiene ahí. Y usted orando, reventándose la garganta. Y a veces usted no sabe que eso viene de parte de Dios. A veces le queremos dar orden al Espíritu Santo, hermano. A veces yo le quiero dar orden al Espíritu Santo. Yo mando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga lo que yo le estoy pidiendo, lo que yo quiero. Espíritu Santo, llénala, tócala, túmbala, arrevuélcala. Dale unción, dale poder, sánala. Te ordeno que la sanes, Espíritu Santo. Tenemos que saber orar, hermanos. Tenemos que orar con entendimiento. Por eso es que a veces no ocurre nada. Porque queremos que Dios haga lo que yo le estoy diciendo y lo que yo le estoy pidiendo.
Ahora bien, amados hermanos, aquí me está hablando de la oración. Marilu, ¿cómo es orar con el entendimiento? Bueno, saber lo que tú estás diciendo, hija. Para nosotros poder orar con el entendimiento tenemos que tener conocimiento de esto, de la palabra. De la palabra. Por eso es que Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pedimos mal, hermano. Oramos mal. Usted no ve, amados hermanos, que hay personas que oran por un endemoniado. Fuera, 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 te echo fuera, te ordeno que te vayas. Y el demonio no se va. El demonio no se va, hermano. Te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas fuera. Fuera. ¿Y usted sabe por qué a veces no se va? Porque no es que oramos mal, no. O no es que no tenemos poder, no. Porque los demonios no se van con su poder. Los demonios se van en el nombre de Jesús. Es Dios, no es usted. Sino que a veces, hermano, tenemos que tener entendimiento. ¿Cuál es el motivo de que ese demonio esté ahí? ¿Cuál es el permiso de que ese demonio esté metido en esa vida? ¿Cuál fue el permiso que le dieron? Y por eso es que tenemos que tener ese conocimiento, porque si él tiene un permiso legal en ese cuerpo, mire, usted puede ayunar, vigilar y el demonio no se va hasta que esa persona renuncia a eso, el permiso que le dio. Hermana Lupe, pero no solamente aquí me está hablando de la oración, hermano. Aquí no solamente me está diciendo que yo ore con entendimiento, aquí también me está diciendo que yo cante con el espíritu, pero cante también con el entendimiento. Ahora, hermano, ¿será que yo cantando un reggaetón puedo cantar en el espíritu? Ay, Dios, hermano, yo creo que van a haber varios que van a salir corriendo de aquí. ¿Será que yo cantando una bachata, una salsa, voy a cantar en el espíritu? Me está diciendo que tengo que cantar en el espíritu. Así como oro en el espíritu, también tengo que cantar en el espíritu. Hermano Carlos, ¿será que escuchando allí un vallenato voy a cantar en el espíritu con un vallenato? Y cuando cierro mis ojitos me acuerdo de esas rumbas que yo antes me lanzaba por allá en las discotecas, hermano. ¿Será que puedo estar en el espíritu adorando ahí con ese vallenato ahí que me dan ganas de llorar más bien? Y me recuerdo de mi exnovia, de las parejas que tuve y bueno, y ay Dios mío, ¿será que puedo meterme en el espíritu, cantar en el espíritu, amado hermano? Claro que no. Usted no va a cantar en el espíritu, va a cantar en la carne. En la carne, amado hermano. Es en la carne que va a cantar. Por eso es que también dice allá en Efesios, creo en Efesios que también lo dice Pablo, dice que tenemos que cantar himnos y cánticos espirituales. Hermanos, cánticos espirituales. Cantar en el espíritu es cuando tú te metes a adorar al Señor, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando tú te quebrantas, cuando tú lloras, cuando tú sientes la presencia del Señor, hermano. Pero usted no va a llorar con una salsa, hermano, ni con un reggaetón. Usted no va a llorar con eso, hermano. Eso es mentira. Hermano, y por eso me está diciendo, yo tengo que cantar en el espíritu, pero tengo que también cantar con el entendimiento. Ahora te hago una pregunta, ¿qué estás cantando tú, hermano? ¿Tú sabes lo que estás cantando? Hermana Lupe, ¿será que nosotros sabemos lo que cantamos? Hermana Leti, Dios me la bendiga. ¿Sabes tú lo que estás cantando? ¿Tienes entendimiento de lo que estás cantando?
¿Tienes entendimiento de la letra de esa música? Lo que está diciendo, ¿va de acuerdo a la palabra o no va de acuerdo a la palabra de esa adoración, de esa música, de lo que sea, lo que cantamos, hermano? Lo que pasa es que ahorita nos dejamos llevar por los sentimientos y no sabemos ni lo que estamos cantando. Hermano Carlos, hermana Eva, a veces ni sabemos qué es lo que estamos cantando. No, como esa es la que está de moda. Esa es la que está de moda en el cristianismo, porque la canta el hermano aquel, y a veces la cantan hasta católicos, hasta mundanos, hermano, pero como nombra a Dios, yo la canto. Y la llevo al altar también, a cantar en el altar. Y a veces esa música, hermano, la sacaron cuando ellos estaban en depresión, despechados, hasta descarriados sacaron esas músicas cuando estaban descarriados. Y uno la canta acá en el altar. Y por eso es que uno termina desanimado y también en depresión como ellos. ¿No ves que eso es lo que transmite la música? Entonces tenemos que cantar con entendimiento, hermano. Así que mosca, María, mosca con esas bachatas cristianas. Oye, con ganas de menear el talón. Con ganas de menear el talón. Los piecitos pican, hermano. Y ahí usted no va a sentir la presencia de Dios, no, hermano. Usted tiene que saber lo que está cantando, hermano. ¿Quién la canta? La palabra de esa música, ¿qué palabra está de acuerdo a la Biblia o no está de acuerdo a la Biblia, amados hermanos? Y si nos ponemos a hablar de tantas músicas que están sonando ahorita, uy, hermano, yo creo que aquí no terminamos el devocional. Si nos ponemos a hablar de tantas músicas cristianas que están sonando por ahí, pero cuando vamos a la letra, cuando vamos a la palabra, no hay entendimiento de esto. No ve que sacaron la letra conforme a sus sentimientos, lo que ven, lo que escuchan, pero no escudriñaron la palabra. Vamos a ver si esta música me la respalda la Biblia. Son músicas que son antibíblicas, hermano. Amén, la Biblia lo dice, hermana Nazaret, sí. Cantarle al Señor cántico nuevo. ¿Por qué no cantan un salmo, hermano? Hay 150 salmos, mire. Ahí hay música por montón, adoraciones, himnos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, el que viene a Cristo es hecho nuevo, nace de nuevo. El reggaetón quedó atrás. La salsa, mire, si usted era reggaetonero, si usted era vallenatero, eso quedó atrás. Ahora aquí cambiaron las cosas. Como dice mi hermana María, aquí cambiaron las cosas. Es santo porque yo soy santo, aleluya. Que nuestra manera de vivir, hermano, vivamos como siervos de Dios. Ahora somos esclavos de Cristo. No, hermano, que yo era reggaetonero en el mundo, pero ahora me vine al evangelio y también sigo cantando reggaetón para atraer a los jóvenes. No, esa es una mentira del diablo, hermano. Ese para que la gente, aleluya, siga cautiva en esa música del diablo, porque fue el diablo que se la dio. Porque usted adoraba al diablo con esa música. Entonces no puede adorar al diablo con esa música y traerla para adorar a Dios. No, eso quedó atrás. Y por eso es que ahorita en las iglesias hay discoteca cristiana, escuchando reggaetón, bailando, brincando y saltando. Porque como les dije ayer, Cristo los hizo libres y usan la libertad como pretexto para hacer lo que le plazca a la carne. Usan la libertad como pretexto para darle atracción a la carne, complacerla. Por ahí está un varón que predica poderoso, hermano. Yo sé que usted lo conoce, un varón que era reggaetonero también. Tiene muchos tatuajes, era un loco, estando en el mundo. Y ahorita es un tremendo predicador, hermano. Dejó de cantar reggaetón, de cantar esa música del diablo. Ahorita se dedicó fue a predicar la palabra. Pero son pocos los que hacen eso.
Larry Over, ajá, ese mismo es. Ese mismo es. Ahorita predica la palabra fuerte, hermano, y predica la palabra duro, no está jugando. Pero hay otros que no, hermano. Hay otros que solamente le cambiaron la letra y siguieron con el mismo ritmo, pero ahora se lo cantan a Dios. No, amado hermano, ya eso fue sacrificado a los demonios. Y la Biblia dice que lo que fue sacrificado a los demonios ya no se puede sacrificar para Dios, amado hermano. Ya eso fue ofrecido a Satanás y a los demonios. Ahora tenemos que cambiar el cántico, cambiarlo todo, hermano, a nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. La gasolina, no. Hermana Lupe. Gasolina es que le van a echar, hermano. El que no cambie y no nazca de nuevo. Hermano, música, muchas músicas, amado. Y no solamente esa. Hay adoraciones que son antibíblicas. Hay adoraciones, coritos cristianos que son antibíblicos, pero uno a veces los canta porque uno dice, hermano, pero no sea tan religioso. Ese corito es bueno, me gusta, sí, pero va en contra de la palabra. Y aquel hombre llamado Pedro dijo que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Un día una hermanita estaba cantando un coro en la iglesia, una joven, hace tiempo. La hermana dijo, bueno, vamos a cantar un corito. Y comenzamos a cantar el coro. Y la hermanita cantando el coro. ¿Y cómo será el rapto de la iglesia? ¿Y cómo será la venida del Señor? ¿Será como Enoc? ¿Será como Elías? ¿Será como Jesús, el de la profecía? ¿Usted lo escucharon? Bueno, quizás no le entienda porque yo no canto bien, hermano. Y la hermanita cantó ese corito. Después yo la llamé y le dije, hermana, ¿usted sabe quién es Enoc? ¿Y sabe lo que me dijo? Que no sabía quién era Enoc. No sabe quién es Enoc y canta que el rapto será como Enoc. Y no sabe quién es Enoc. Hermana, ¿y usted no sabe quién es Enoc? ¿Usted no sabe quién es Enoc? ¿Y para qué canta ese coro entonces si usted no sabe lo que está cantando? ¿Usted sabe cómo se fue? No. Entonces, hermana, ¿cómo usted va a cantar ese coro? Tiene que tener conocimiento para usted cantarlo. Enoc se fue con el Señor. ¿Verdad que sí? Número uno, hermano. Nosotros no estamos esperando el rapto de la iglesia. Estamos esperando un arrebatamiento. Número dos. El arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos, hermano. No va a ser como Elías. Elías se lo llevó un carro de fuego y Eliseo lo miraba mientras el que se iba. Elías, el manto. Y se fue en el carro de fuego. Así no será el arrebatamiento, hermana. No va a haber chance, un abrir y cerrar de ojos. La gente no se va a dar cuenta como ladrón en la noche. Y número tres, el arrebatamiento no va a ser como Jesús. Jesús se fue en una nube, aleluya, y toda la gente lo estaba mirando. Se fue desapareciendo poco a poco. Así no será el arrebatamiento. Entonces ese corito es antibíblico. Ese corito es antibíblico. El coro es bueno, hermano, pero aunque sea bueno, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Yo tengo saber, yo tengo que tener el conocimiento para cantarlo. La venida del Señor no tiene nada que ver con el arrebatamiento, hermano. La venida del Señor es una cosa, el arrebatamiento es otra, porque en el arrebatamiento Cristo, hermano, no va a llegar a la tierra, llegará a las nubes y la iglesia será levantada. La venida del Señor sí, vendremos nosotros con Él en las nubes a reinar en la tierra. Apocalipsis 1:7. ¿Cómo es que dice ese coro que Él viene en una nube blanca? En una nube blanca, Cristo volverá. Con poder y gloria me levantará. El día ni la hora nadie lo sabrá. Él viene en una nube y todo los ojo le verá. Sí, todo ojo le verá. Pero los que le van a ver son los que se quedaron.
Los que le van a ver son los que se quedaron en el arrebatamiento. Cuando dice que todo ojo le verá, y a veces preguntamos, hermano, ¿cuántos le van a ver? Y la gente dice amén. Cuando el que dice amén es porque es el que se va a quedar en el arrebatamiento. Yo no le voy a ver, yo voy a venir con él en las nubes. Yo vengo con el Señor en las nubes. Cuando dice todo ojo le verá, son los que se quedaron, los que le traspasaron, los que le mataron, hermano. Los que no quisieron creer en el evangelio verán cuando el Señor venga con su iglesia, con las nubes, con los ángeles. Así que si usted le va a ver es porque usted se va a quedar cuando suenen las trompetas. Y tantas clases de coro, hermano, y adoraciones que son antibíblicas. ¿Pero por qué? Porque se escribieron sin conocimiento de la palabra, amados hermanos. Amén. Y verán el que le traspasaron. Amén. Yo no le traspasé. Porque se escribe sin conocimiento. Así que si aquí en esta mañana hay una hermana, un hermano que canta coros, que adora, que saca música, antes de escribir una música vaya a la Biblia, revise. Y tantas adoraciones que están de moda, hermano. Artistas de moda, no es para criticarlo, es que tenemos que corregir esto, hermano. Es que tenemos que corregir esto. Entonces vamos a cantar, hermano, con el entendimiento. La que dice arrebato, amén, esa también es antibíblica, hermano. Esa también es antibíblica, ese arrebato. La que dice, le arrebato a mi familia al diablo. Eso quiere decir que su familia la tiene el diablo entonces. Le arrebato mi salud. Entonces usted está queriendo decir que la salud suya está en las manos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Le arrebato a mis hijos. Entonces eso quiere decir que sus hijos los tiene el diablo. No, hermano, mis hijos los tiene Dios. Mi salud está en las manos de Dios. Mi familia está en las manos de Dios. Mis metas, mis sueños, mis proyectos están en las manos de Dios. El diablo a mí no me tiene nada. Ahora sí se puede cantar esa música. Sí se puede cantar esa música, sí, hermano. Pero el que canta esa música está diciendo que es un mundano. Porque son los mundanos los que el diablo le tiene a la familia, los hijos, la casa, todo. Son los mundanos. Pero usted es un hijo de Dios. Todo lo que usted tiene lo tiene en la mano del Señor. Pero vamos a seguir leyendo acá, pues, hermano, porque si no, no vamos a terminar. Dice acá, amado hermano, el versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Hermano, porque si yo bendigo con el Espíritu, yo te echo una bendición, hermana Lupe, en el Espíritu, o sea, en lengua. ¿Cómo mi hermana Lupe va a decir amén si no sé no sabe lo que yo le estoy diciendo? Y si le estoy diciendo algo malo, ella va a decir amén. Y si le estoy diciendo algo malo, hermano, va a decir ella amén. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Hermano, lo estaba diciendo Pablo. Yo hablo en lengua más que ustedes, más que todos juntos de ustedes. Todos, yo hablo más. Yo hablo más en lengua que todos ustedes. Pero en la iglesia, nótese esto, hermano, muy importante. En la iglesia está diciendo Pablo. Pero en la iglesia prefiero. O sea, cuando Pablo dice prefiero, es porque él toma la decisión. No, yo no voy a hablar en lengua aquí. Yo prefiero hablar para que la gente me entienda. O sea que el don de lenguas, hermano. Mire, hermano, le voy a decir algo. ¿Cómo se los digo? El don de lengua es un regalo. Tú haces lo que quieras con ese regalo.
Tú no puedes decir, hermano, me tomó el espíritu allá en mi trabajo y comencé a hablar en lengua. No, tú tienes que saber lo que estás haciendo. El apóstol Pablo dijo, yo prefiero, o sea que decido, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua sin desconocida. Yo prefiero hablar 5 palabras, pero que la gente me entienda en la iglesia. Yo prefiero hablar 5 palabras que me entiendan que 10,000 en lengua desconocida. Hermana Rosia, ¿qué lengua? A las lenguas que hablamos en 1 Corintios capítulo 12, géneros de lengua. Porque recuérdese que Pablo, hermano, visitaba las iglesias de Corintio, de Éfeso, aleluya, y habían unos lugares, hermano, que tenían otros idiomas. Cuando yo hablo lengua desconocida, hermano, cuando habla de lengua desconocida, está hablando de idiomas de otros países. Otras lenguas que yo desconozco, ni sé que existen, hermano. Hay unos países que yo ni conozco. En estos días, hermano, cuando estaban pasando allí la cuestión de que va a haber otro año, salieron unos países, primera vez que yo los escuchaba, ni sabía que existían esos países. Pero el apóstol Pablo dice, yo hablo más en lengua que todos, yo. Pero ¿de qué me vale? Yo mejor prefiero hablarles 5 palabras que ustedes entiendan, o que 10,000 en lengua desconocida. ¿Y sabe lo que dice el Señor, hermano? El apóstol Pablo dice, hermano, no seas niño. Hermano, no seamos unos niños. Esta palabra que estamos compartiendo en esta mañana es palabra de Dios. No seamos unos niños en el modo de pensar, sino que seamos niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ya es tiempo de que usted, hermano, y yo seamos personas maduras espiritualmente. Que lo que estamos compartiendo en esta mañana es palabra de Dios. Tenemos que madurar en esto, hermano. Tenemos que madurar en esto. No, hermano, yo soy pentecostés de la cabeza a los pies. Mire, lo mío es hablar en lengua. Me subo al altar y bajo del altar hablando en lengua. Lo mío es lanzarme al piso, a revolcarme, tumbar la silla. Eso sí es poder. Eso sí es fuego de Dios. No, hermano, eso es inmadurez. Tenemos que madurar. Hay unos que se lanzan de cabeza en el piso, dan vuelta canela, se lanzan de la tarima, hermano. Eso es un desastre. Eso es lo que se les conoce como los rabacucu. Y a veces nosotros nos convertimos también en esos rabacucu, en esos rabacantes, hermano. Mire, si no los agarramos, solo se lanzan de cabeza con la pared. Algunos salen con la cabeza partida, sin dientes, sin muela. Entonces no seamos niños, hermanos, seamos maduros. Seamos maduros. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, en la ley está escrito que en otras lenguas el Señor le iba a hablar a los pueblos. Y ni aún así, hermano, oirán al Señor. Mire, hermano, ahorita este mundo está tan terrible. Mire, ni que la gente hable en lengua, ni que la gente hable en otros idiomas. Sí, hermano, el mundo no quiere entender nada. No quiere escuchar a Dios. Lo que pasa es que nosotros hacemos eso, hermano, para formar un espectáculo, para ganar seguidores. Sí, hermano. A veces yo hago eso, hermana María, es para ganar seguidores. Oye, para que la gente vea que Daniel tiene fuego y tiene poder. Por eso es que mayormente se hace eso. Oye, para formar un show. Para que la gente diga, oye, Daniel, sí me voy a conectar con Daniel. Me gusta ahí Daniel porque ese hombre habla en lengua y profetiza y me gusta. Ahí me voy a conectar todas las mañanas porque ese hombre sí es verdad que habla en lengua. Ese sí tiene unción. Ese sí tiene fuego.
Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Si toda la iglesia se reúne en un lugar a hacer un culto, a hacer una campaña, a estar allí adorando, y toda la iglesia hablan en lengua, y entra un indocto, un incrédulo, un mundano, un inconverso, ¿no dirán que estás loco? Hermana María, si toda la iglesia está hablando en lengua y entra un inconverso, ¿qué va a decir el inconverso? ¿Qué va a decir, hermano? ¿Qué va a decir el inconverso? No va a entender nada. Aquí me lo está diciendo. No dirán que están locos, que son unos locos, que son unos desordenados. Aleluya. Dios te bendiga, sierva del Señor. Ah, no, pero a la gente no le importa eso, hermano. ¿Sabe qué es lo que inspira eso, hermano? Eso inspira miedo. Eso es lo que va a hacer es que ese amigo que fue a la iglesia no vaya más. Eso va a hacer que el amigo que fue a buscar una palabra en la escuela dominical, un abrazo, una palabra de consuelo, cuando vea que todo el mundo está hablando en lengua, todo el mundo está brincando arriba de la silla, unos se están arrevolcando, hermanos, que parecen unas culebras, otros, hermanos, no, esa persona téngalo por seguro que para allá no va más nunca, hermano. Entonces no hubo palabra de Dios, no hubo enseñanza, lo que hubo fue un desorden, amado. No dirán que están locos. Pero mire lo que dice Pablo, pero si todos profetizan, si todos enseñan, si todos predican, si hay una palabra de revelación, si todos profetizan y entra esta misma persona, mire, la misma persona que se fue de aquí, que dijo que estaban locos, dijo, no, yo me voy por otra congregación, aquí en esta congregación hay puros locos. Yo me voy para otra, esta congregación no me gusta, voy a visitar otra iglesia el domingo. Y la misma persona que se fue entra en otra iglesia, pero resulta que en esa iglesia todos están profetizando. Hermano, cuando hablamos de que todos profetizan, no estamos hablando que todos están diciendo, así te dice el Señor. No, así te dice el Señor, no. Está diciendo que todos están enseñando, hablando de la palabra. Y esta misma persona que se fue entra en ese culto. Y como todos están profetizando, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces quiere decir que arriba, hermano, esa persona dice, aquí no está Dios, porque esto es un desorden. Pero cuando todos están profetizando, cuando están enseñando, y esa persona que llegó nueva allí, el amigo que usted invitó, la prédica que están dando, ese amigo está allí, hermano, su corazón está ardiendo, y el amigo está diciendo, esa palabra me está pasando a mí, lo que está predicando ese predicador, lo que están hablando los hermanos, eso es conmigo, Dios me está hablando. Aleluya, yo estoy pasando por lo que ese hombre está diciendo, lo que esa mujer está enseñando, yo estoy pasando por eso, mi matrimonio. Dice que por todos es convencido, entonces donde se postra, llora, lo toma el Espíritu y él dice, verdaderamente aquí está Dios, yo me voy a entregar y me congrego aquí. ¿Vio la diferencia, hermano? ¿Vio la diferencia que hay? La diferencia que hay, que la persona que se le sentó al lado comenzó a darle palabra, a profetizarle. Y comenzó a decirle unas cosas y ese amigo dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo es verdad, es conmigo. Lo que tú me estás diciendo yo estoy pasando. Y lo toma el Espíritu, llora, se quebranta y dice, aquí verdaderamente está Dios, porque me dijeron muchas cosas. Pero qué diferencia que el que se le sentó al lado, hermano, comenzó a danzar y hablar en lengua. Y ese hombre tiene que quitarse, porque si no le da con la cabeza por la espalda, hermano, le rompe la nariz. Y tiene que apartarse, hermano, y tienen que agarrarlos entre dos y entre tres, porque eso parece que estuvieran endemoniados, amado hermano. ¿Sabe qué? Hermano, mi esposa a veces la toma el Espíritu y ella danza, brinca y salta. Pero mi esposa cuando la toma el Espíritu, yo no dejo que nadie la agarre.
Yo no dejo que nadie la agarre. A veces la van a agarrar en la iglesia y yo le digo, hermano, no la agarre, déjela tranquila. Que si es el Espíritu Santo ella va a estar tranquila. Ahora si es un demonio la va a revolcar por el piso. Déjela quieta. Porque si es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no te va a lanzar contra una pared. Déjela quieta que dance en el Espíritu. Si está danzando en el Espíritu, va a danzar tranquilita ahí. No va a estar brincando ni de allá ni para acá. Y aleluya, mientras otros, los niños, cuidado con los niños, cuidado con la embarazada. Déjela tranquila. Y a veces algunos se molestan, que yo les digo, hermano, no lo esté agarrando, déjelo quieto. Déjelo quieto, que si se caiga al piso es el Espíritu Santo le va a poner una colchoneta y un colchón para que caiga. O sea, no le va a pasar nada. No se preocupe. Mire lo que sigue diciendo la palabra, hermano. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando nos reunimos, hermana Maite, cuando nos reunimos en el culto, mire, cada uno de vosotros tiene salmo. Usted puede compartir un salmo. Usted puede compartir un salmo, hermano Daniel. Yo le quiero compartir el Salmo 23. Vamos a compartir sobre el salmo. Amén. Otro tiene doctrina. Vamos a hablar, hermano, sobre lo que Jesús enseñó, la bienaventuranza. Amén. Cuando nos reunimos, uno tiene doctrina, uno tiene salmo, hermano, otro tiene lengua, oiga bien, otro tiene revelación, otro tiene interpretación. Pero hágase todo para edificación. Hermana, ¿tú hablas en lengua? Bueno, amén. Yo la interpreto. Tú cantas un coro, un salmo. Yo te hablo de la doctrina. Yo tengo una revelación y la comparto. Pero todo es para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno. Ay Dios, hermano, ¿será que ahorita se ve el turno? ¿Será que ahorita se hablan 2 o 3 por turno? Hermana Lupe, ¿será que ahorita se habla por turno, hermano? 2 o 3 por turno. Y uno interpreta. Uno interpreta. Pero si no hay intérprete en la congregación, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. Suena fuerte esto, ¿verdad? Pero hay que callarse, hermano. Calla en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Cuando está diciendo calla en la iglesia, es que tú no tienes que hablar en lengua para tu hermano, para que te escuchen. Si tú vas a hablar en lengua en la iglesia, lánzate en el piso, lánzate allí en la silla de rodillas y habla en lengua. Sí, no es que el Señor te está diciendo que no hable, no es que el apóstol Pablo está diciendo que no hables en lengua, es que tienes que hablar para sí mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque el que va a ser edificado eres tú, no la iglesia. ¿Para qué vas a hablar que todo el mundo te escuche? Habla con Dios. Habla con el Señor. Te tomó el Espíritu Santo en la congregación y estás hablando en lengua. Cállate, habla pasito y habla contigo y con Dios. Sí, porque a veces hasta el predicador está enseñando algo y hay algunos que están hablando en lengua y no dejan escuchar la prédica, hermano. Ah, se acabó el gozo. Diga gloria a Dios. Amén, hermana María. Estamos diciendo que si no hay intérprete. Si no hay intérprete, calle. Hermano, si no hay intérprete, cállese. Cállese. Ahora, si alguien interpreta así, hable bien duro. Que todo el mundo escuche, después viene la interpretación. Esto dice el Señor. Pero si no hay intérprete, vamos a callarnos dentro de la iglesia. Vamos a hablar nosotros con Dios allí solito, tranquilito. Ahora, hermano Jorge, me está diciendo la palabra. Me está diciendo la palabra. Asimismo los profetas. Asimismo los profetas. Rosy,
Cuando el Espíritu Santo toma una persona para hablar géneros de lengua, es porque el Espíritu lo va a hacer para que edifique a alguien. Si no, no. No es cuando yo quiera, es cuando el Espíritu Santo quiera. Las lenguas angelicales, hermano, nadie las va a entender. Y esas son las que usted tiene que hablar en el secreto. Porque las lenguas angelicales no es tu espíritu, es el Espíritu Santo que está hablando esas lenguas angelicales con el Espíritu de Dios. Esa no la va a entender nadie, hermano, esas no tienen interpretación. Entonces enciérrate en tu aposento, ahí sí, hable todas las lenguas que usted quiera hablar en su cuarto. Usted se encierra en su aposento así, hable todas las lenguas que usted quiera hablar, hable duro, hable suave, porque está en el secreto. Nadie le está escuchando, está usted hablando con el Señor, su espíritu está orando, está clamando lo que usted quiera, pero en la iglesia, si no hay intérprete, calle. Callemos, hermano. Asimismo los profetas. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir que los demás juzguen, hermano? Los demás profetas tienen que examinar la profecía del hermano. Cuando habla de juzgar, habla de examinar. Vamos a ver si lo que Joymari está profetizando está bien. Vamos a juzgarla. Joymari, pero lo que tú me dijiste acá no está de acuerdo a la palabra. Eso estuvo mal. Los demás juzguen. Los demás, aleluya, examinen la profecía. Gracias, mi hermana. Por eso es que usted y yo tenemos que examinar las profecías en este tiempo, hermano. Aleluya. Porque hay muchos falsos profetas engañadores, hermano. Aleluya. Muchos están escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay que juzgar las profecías si son de Dios, si son de acuerdo a la palabra. Hermano, examine las profecías y más ahorita en este tiempo, que todo el mundo se está autoproclamando profeta. Todo el mundo se está autoproclamando profeta de las naciones y quieren estar dándole profecía a todo el mundo. No, hermano. Las profecías se tienen que juzgar, se tienen que examinar. Por eso dice acá, porque podéis profetizar todos por uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, amado hermano. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es porque usted sea profeta, usted tiene que estar profetizando en el autobús, en el trabajo, le profetiza al otro, te profetizo. Todo esto profetizo porque tú eres profeta. No, el espíritu se tiene que sujetar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si tú eres profeta, su espíritu se tiene que sujetar a ti. Yo tengo que sujetar mi espíritu. No, hermano, el espíritu me tomó por allá y comencé a profetizar. Me tomó por aquí y comencé a profetizar. Por acá no, hermano. Número 1, la profecía es para exhortar, hermano. Y la profecía tiene que llevar edificación. Por eso es que la profecía hay que juzgarla, hay que examinarla. Las profecías hay que examinarlas, amado hermano. Y ya voy a terminar, no se preocupe. Porque el versículo 33 me dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hermano, cuando aquí está diciendo, hermana Nazaret, Nailé, ¿cómo? Nazaret. Hermana Nazaret, aquí está diciendo, los espíritus, aquí no está hablando del Espíritu Santo, porque obviamente que nosotros, el Espíritu Santo no se va a sujetar a nosotros, no. Aquí está hablando del espíritu del hombre, el espíritu del hombre, los espíritus de los profetas. Está hablando de mi espíritu humano,
no del Espíritu Santo, porque somos nosotros los que nos tenemos que sujetar al Espíritu Santo. Está hablando del espíritu del hombre, hermano, porque a veces nosotros cuando nos ponemos con esta locura es porque nuestro espíritu carnal, nuestro espíritu sentimiento que queremos profetizar. No, hermano, yo tengo que enseñar a mi espíritu a que se sujete, y no es cuando mi espíritu quiera profetizar, es cuando el Espíritu Santo me diga que profetice. Es cuando el Espíritu Santo de Nazaret, amén. Pero aquí está diciendo que es el espíritu humano. El espíritu se tiene que sujetar al profeta, a mí, hermano. No porque mi espíritu humano quiere profetizarle a aquel no. Es cuando el Espíritu Santo me diga que profetice, no yo. Y por eso es que vienen las confusiones. Por eso es que vienen las confusiones, y Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea que cuando hay confusión en una profecía, no fue el Espíritu de Dios que profetizó, sino que fue el espíritu del profeta que te profetizó. Se lo voy a repetir. Cuando en una profecía hay confusión, esto quiere decir que fue el espíritu del profeta que te profetizó y no fue el Espíritu Santo. Creo que fue anoche, no, antes de anoche, hermano, anteanoche. Hermana Lupe, una hermana me contó un testimonio, estábamos hablando de los matrimonios y de todas esas cosas. Y una hermana me dijo, hermano Daniel, yo le voy a decir algo. Porque estábamos hablando del matrimonio y del recasamiento y bueno, tantas cosas. Y ella me dijo, hermano Daniel, le voy a contar un testimonio. Yo conozco una amiga, era mi amiga. Mire, ella se ponía la falda hasta los tobillos. Ella predicaba, adoraba, cantaba. La muchacha se guardaba mucho para Dios. La muchacha, cuando se metía al baño, no le gustaba ni que le vieran las piernas en paño, nada. La muchacha era misionera, la muchacha no tenía novio, guardándose para Dios, hermano, una sierva de Cristo. Pero llegó un profeta y le dio una profecía que tenía que casarse con un hermano de la iglesia. Y la hermanita se casó. Después que la hermanita se casó, ¿sabe cuánto duró? 6 meses. 6 meses, hermano, duró ese matrimonio. Por una profecía loca. Por un profeta que profetizó conforme a su espíritu carnal, hermano, su espíritu. Y no fue el Espíritu Santo. Y eso trajo confusión. ¿Por qué hubo una confusión? Porque no fue Dios. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que usted tiene que tener mucho cuidado con esas confusiones de profecía. Hermano Daniel, Dios me profetizó que me tenía que ir para los Estados Unidos. Sí, hermano, Dios me profetizó que me tenía que ir para allá. Y resulta que cuando se fue el hermanito y la hermanita se descarrió por allá. ¿Será que fue Dios que lo mandó para allá? Confusión, hermano. Te vas a ir del país, vas a dejar a tu esposa y a tus hijos. Eso trae confusión. Eso no es de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque no hay conocimiento, hermana. Hermana Lila, no hay conocimiento, hermano. El usar la falda hasta los tobillos, eso no me da conocimiento a mí. El usar saco y corbata no me da conocimiento a mí de la palabra. El ser un predicador, ser un misionero, nada de eso, hermano. A mí lo que me da conocimiento es esto: escudriñar la palabra de Dios, leer la Biblia, hermano, buscar, investigar, probar los espíritus. Le dieron esa profecía, tenía que orar, buscar a Dios para ver qué le decía el Señor. 6 meses, hermano. El hombre le hizo el daño y la dejó. Entonces Dios no es Dios de confusión. Voy a terminar acá, hermano. Voy a terminar acá. Dice en el versículo 37.
Si alguno se cree profeta, oiga lo que me están escuchando en esta mañana, si en esta transmisión, en este live, alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hermano, si usted se cree muy espiritual, muy profeta, si usted se cree que usted es una mujer de Dios, un hombre de Dios, hermano, reconozca que este devocional que hemos compartido es palabra de Dios. Y si usted quiere ignorar, pues ignore. Si usted dice, no, yo no estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo, no se preocupe. La Biblia dice que examínelo todo, retenga lo bueno, hermano, deseche lo malo. Lo que usted cree que en esta mañana estuvo mal, no le gustó, no lo agarre, pero agarre lo bueno. Si tú crees que fue Dios quien te dio esta palabra para aprender, agárrelo, guárdelo, pongámoslo en práctica. El que quiere ignorar, ignore. Así que, hermano, procura profetizar y no impidáis el hablar en lengua, amados hermanos. Este devocional no es para que usted deje de hablar en lengua, no. Si usted habla en lengua, hable más todavía en lengua. Si usted tiene tiempo que no habla en lengua, si usted me decía, hermano Daniel, yo antes hablaba en lengua, ahora no hablo. Bueno, métase con el Señor, vaya a la intimidad con Dios y comience a hablar en lengua. Métase en el Espíritu hasta que hable en lengua, porque eso te va a bendecir, te va a edificar. Pero si es en la iglesia, todo decentemente y con orden. Pero no digas, no, yo no hablo más en lengua porque no interpreto. No, no, hermano. Si usted no interpreta, siga hablando en lengua, en el secreto con su Dios. Porque tú no sabes el poder que tiene eso, hermano. Tú no sabes lo que el Espíritu Santo está hablando con Dios. Tú no sabes lo que Dios está haciendo ahí. Hermano, yo como no interpreto, dejé de hablar en lengua. No, no hagas eso. Si es en la iglesia, hazlo allí calladito. Pero si te metes en tu aposento, habla todo lo que tú quieras hablar. Porque Dios está haciendo algo allí en esas lenguas, hermano. Aunque usted no lo crea. Dios, hermano, está haciendo algo. Es un misterio que usted no sabe. Y eso es de bendición. Porque si es Dios, hermano, es de bendición. Así que no se preocupe, hermano. Yo voy a descargar este live y lo voy a subir al canal de YouTube. Tengo muchas prédicas guardadas en los lives, hermano. Tengo que descargarla y subirla. Lo que pasa es que es un poquito fuerte porque duran 2-3 horas. Y tengo que editarlo, cortarles el comienzo, a veces al final. Pero en el nombre del Señor vamos a compartirlo, hermano. Entonces procura, ya lo sabe. Procura profetizar. Hermana Liz. Bueno, hermano, mire, usted se va a mi perfil de TikTok, ahí le va a aparecer el link y lo va a mandar para YouTube. Ahí en YouTube hay varios devocionales. Todo lo que yo predico por aquí lo subo para allá, hermano. Entonces procura profetizar, procura predicar, procura enseñar, procura hablar la palabra, anunciar, pero no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden, amado hermano. Hágase todo decentemente y con orden. Allí es donde está el secreto, orden. Dios es un Dios de orden, decentemente, amado hermano, y con orden.